Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo Grand Theft Auto en el que vamos a analizar el tan esperado tráiler de la Grand Theft Auto Trilogy. El 22 de octubre, para celebrar los 20 años del lanzamiento del primer GTA 3D, Rockstar ha sacado una cantidad de información enorme sobre los nuevos GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Entre todo esto encontramos imágenes, una nueva página web y, como no podía ser de otra forma, el tráiler oficial. Esto es lo que vamos a analizar en este vídeo, pero antes de que comience me gustaría agradecer el buen recibimiento que tuvo hace unos meses el patrocinador del canal, Surfshark. De nuevo, y tras comprobar que os fue de utilidad, vuelven a patrocinar el canal. Os recuerdo, Surfshark es un VPN, una aplicación para navegar por internet con total seguridad, protegiendo la información sobre lo que estáis viendo, tus usuarios, tus contraseñas, todo lo que es importante para ti y no quieres que nadie ajeno sepa. Funciona básicamente conectándote a un servidor anónimo que hace de intermediario entre tú y la página en la que estás tratando de acceder, y este servidor al que te conectas puedes escoger dónde quieres que esté ubicado, así que esto tiene más ventajas, como que podrías ver los contenidos que no están disponibles en tu país en servicios de streaming para ver series y películas. Surfshark está disponible para ordenador, móvil y tablet, así como para Smart TV, PlayStation y Xbox, y como extensión para Google Chrome y Firefox. Si usáis el código KILADGTA podréis obtenerlo con un 83% de descuento y se quedaría en 1,49 al mes, pero además, por haber vuelto a patrocinar el canal, os van a ofrecer 3 meses completamente gratis, y si no os convence tenéis 30 días para que os devuelvan el dinero. Os dejo el link en la descripción para que le echéis un ojo y sin nada más que añadir, comenzamos. Rockstar ha publicado muchísimo contenido e información y podemos ver por primera vez cómo se ve un GTA en un nuevo motor gráfico. Como recordaréis, los GTA de la era HD, es decir, de GTA 4 en adelante, usaban el motor gráfico propio de Rockstar, el Rage. Pero antes de todo esto, los GTA clásicos, GTA Vice City o GTA San Andreas, usaban el Renderware, que era muy usado por aquella época, pero que se descontinuó poco después. Los remasters de la década pasada seguían usando este motor, pero esta vez Rockstar ha usado Unreal Engine para esta versión mejorada que estáis viendo en las imágenes. Entre todas las novedades encontramos las evidentes mejoras gráficas, controles mejorados que serán como los de GTA V, con rueda de selección de armas y rueda de radio, mejoras en los combates y en el sistema de apuntado, e incluso también en la conducción de GTA San Andreas. Minimapas con GPS para poder fijar destino, algo que se habría agradecido mucho en su día, pero que a estas alturas, como ya no sabemos estos mapas de memoria, no sé si tiene tanto sentido. También se añade la posibilidad de reiniciar una misión inmediatamente tras fracasarla, y es que, como recordaréis, antiguamente si fallabas tenías que volver a ir hasta el activador de la misión para poder reiniciarla. Es verdad que luego se introdujo un taxi que te llevaba allí, pero esto era solo si morías, ya que si fallabas por otro motivo tenías que aguantarte e ir sí o sí al activador. Entre las mejoras gráficas se incluyen texturas de alta resolución y mayor detalle, un nuevo sistema de iluminación con mejores sombras y reflejos, sistemas ambientales perfeccionados para mostrar mejor la lluvia y otras climatologías, mayor detalle en los árboles y en toda la vegetación, distancia de dibujado aumentada para dar un mayor nivel de profundidad y definición y, por supuesto, resolución 4K y 60 fotogramas por segundo en las nuevas consolas, así como soporte para el super sampling de Nvidia en PC. Pasando al análisis del tráiler, que vuelve a usar la música del remaster de hace 10 años y que confirma que se han mantenido las voces de los actores originales, empezamos por este primer plano en el que vemos a CJ en el desierto de San Andreas. Se puede apreciar las mejoras en la iluminación, en el detalle y movimiento de la vegetación, así como en el modelo de CJ, que más adelante veremos en profundidad. Tras esto, podemos ver el taller de Joey, el hijo de Salvatore Leone en GTA 3, junto a Misty, la mítica prostituta que debemos recoger en las primeras misiones y de la que ya vimos una versión mejorada en GTA Online como uno de los progenitores que podíamos usar para nuestro personaje. Hay que fijarse en el trabajo de retexturizado, ahora todo tiene más definición, así como también de modelado, no ya en los personajes sino en algunos extras como estos cables, que en la versión original eran una simple textura plana. En esta otra escena no solo se ven los nuevos reflejos, sobre todo en el metal del tren, sino la distancia de dibujado. Y también las ruedas que pasan por los raíles, que al igual que los cables, ahora están en 3D y no son solo una textura. Un pequeño detalle se puede apreciar en los carteles de la carretera, y es que cuando pasan los vagones y estos emiten un reflejo de la luz del sol, este reflejo afecta a los carteles. Muy buenos recuerdos con esta siguiente parte del tráiler, donde están Humberto Robina y Tommy Vercetti en el Café Robina de Little Havana. Los modelos 3D de estos utensilios, los de las mesas y sillas, así como los leves reflejos del mobiliario en el suelo. Aparte, se han añadido ventiladores, ya que en la versión original solo estaban las lámparas. En la avenida principal y tan nostálgica de Vice City están las palmeras renovadas y llegan mucho más allá que antes, y al fin podemos leer bien las texturas de los carteles de los hoteles, y hay también una mayor densidad de vehículos y NPCs. Es verdad que
parece que a partir de un determinado punto ya no aparecen, lo que en un principio podría ser decepcionante, pero si nos fijamos bien, aún más lejos sí se puede ver lo que podría ser una moto, dejando claro que esta vez sí veremos cosas moverse en la distancia más allá de los Dead Dodo. Mención especial a las nubes, y es que en general la climatología se ve muchísimo mejor en todas las escenas. Pasando a GTA San Andreas, junto al cartel de Vinewood aparecen estos dos Maverick de la policía, y con las hélices paradas podemos ver el efecto de motion blur que hace que el movimiento de las hélices se vea mucho más fluido ahora. En este otro plano volvemos a Grove Street y vemos en detalle a Sweet y CJ. Ahora ya tienen dedos, así que vamos a echar de menos las antiguas manos. Y en general vemos mucho más detalle por toda la cocina, tanto en texturas como en modelado 3D. Ya en las Venturas notamos dos nuevos efectos que se incluyen en estas versiones. Por un lado, este fog, esta pequeña niebla que aumenta con la distancia y que da mucha sensación de profundidad. Es verdad que ya en GTA San Andreas había algo parecido, pero muy inferior. El segundo, el efecto bloom de las luces. Antes se veían muy sencillas, ahora parece que de verdad brillan. Y justo cuando pasa un vehículo por cámara, se ven todos los reflejos con bastante detalle en él. Esto es en donde más mejoras hemos visto. Aquí en GTA 3 igual, en las luces al dar con el suelo en un día lluvioso. Es justo en este punto que el juego se ve extremadamente bien. El tren pasando, coches en la distancia con las luces reflejadas en el suelo, gente caminando, la luz del semáforo en el capó del coche. Esta escena con Avery Carrington, Ken Rosenberg y Tommy ha sido de las que más polémica ha despertado por el efecto cera que tienen los personajes, como si fueran de plastilina. Se puede ver bien en el pelo de Tommy, pero se pasa rápido porque el siguiente es esta famosa explosión con Tommy y Phil Cassidy que se ve de cine. El dodo por las aguas de Vice City, vemos en detalle cómo luce esta cuando pasa por el campo de golf. No está mal, la verdad. Y en este breve plano de CJ junto al ZR350 observamos algo muy curioso. Si nos fijamos en la matrícula en el GTA original, está vacía, pero durante la versión definitiva y aunque CJ trata de taparla, se puede llegar a apreciar el texto OUAI Hit. Es muy extraño porque parece como uno de esos pequeños easter eggs que deja Rockstar en sus trailers, pero hasta el momento no tenemos la menor idea de qué puede significar. Debemos prestar atención al nivel de detalle de los árboles y, por supuesto, a la explosión generada por este impacto de cohete que lanza Cloud. Justo después, Cloud junto a Salvatore Leone para pasar una persecución por las calles de Vice City con los reflejos en la moto, la furgoneta SWAT verde y el taxi de Kaufman Company, empresa que podremos volver a adquirir para hacernos con el grandísimo taxi Zebra. La zona privada del Club Malibu durante la preparación del golpe al banco corrupto grande. Aquí, aparte de ver a los personajes mejor, las botellas de la izquierda ahora ya también están en 3D. Y volviendo a hacer énfasis en las explosiones, CJ en primer plano y todo saltando por los aires detrás de él mientras se refleja en las cristaleras a pie de calle del edificio. El de clase Voodoo de nuevo reflejando todo y los destellos del arma del miembro de los Families. Para finalizar, la familia Johnson al completo con la gran resolución de texturas sobre todo visible en las paredes y algo magistral. Este tráiler tiene la misma música de fondo que usó el tráiler de celebración del 10º aniversario, pero a su vez usan un remix de la música que salió con el tráiler original de GTA 3 en el año 2001. Pero esto no queda aquí. El último plano, este último plano que estamos analizando, es igual que el último plano del tráiler de GTA 3 en el 2001. Rockstar, aquí has estado de 10. Pues bien, el lanzamiento del juego será el 11 de noviembre y ya se puede reservar por 59,95 euros o dólares, un precio que ha despertado un poco de polémica y del que me gustaría preguntaros vuestra opinión. ¿Cómo veis el juego? ¿Las mejoras? ¿El estilo? ¿Creéis que es fiel a la esencia? ¿Qué os ha parecido? Sin más, yo espero os haya gustado. Y un saludo, y hasta la próxima. Adiós. Oh shit, here we go again.